Hola, aprovecho para saludarlos, espero que les esté resultando interesante y continuamos con el tema de la segunda semana, que es la costura de cuadernillos. Habíamos trabajado con hojas sueltas, es decir, carillas individuales unidas solamente por un extremo. Ahora lo haremos con cuadernillos. Están formados por pliegos, es decir, hojas dobles de papel impreso. En primer lugar, quitaremos las tapas y las guardaremos. Vamos a trabajar sobre el cuerpo del libro. Una vez separado el cuerpo del libro, podremos evaluar el estado de la costura original. Si es bueno, se puede reencolar el lomo sin necesidad de volver a coser. Pero si la costura está rota, se han cortado o perdido los hilos, deberemos quitarlos y coserlo de nuevo. Cortaremos con cuidado todos los hilos que queden y quitaremos todo el pegamento que aún esté adherido. Retiraremos todos los restos de hilo. Si el libro tiene páginas rotas, páginas huérfanas, es decir, páginas sueltas que no pertenecen a ningún cuadernillo, debemos repararlo primero. Encolaremos unos 3 milímetros del margen y pegaremos ahí la página suelta. Siempre tendremos que tener cuidado de que el orden de las páginas sea el correcto. Que sea la correcta y que esté del lado correcto. Si los dobleces de los pliegos están rasgados, no podremos coserlos. Pueden volver a unirse pegando una tira de papel. Si la rasgadura es parcial, puede repararse con una tira de papel japón. Este es el papel que se utiliza en restauraciones. Suele pegarse con otro adhesivo, la metilcelulosa, también apto para la conservación. A pesar de que estos materiales son muy específicos, podemos hacer pequeñas reparaciones usando saquitos de té. Estos están hechos de papel japón. Existen muchos diversos tipos de costura, tanto funcionales como decorativos.
El que mostraremos a continuación es uno de los más sencillos, pero a la vez suficientemente resistente. Para la costura necesitaremos el mismo hilo que ya usamos y una aguja de coser común. Intentaremos coser el libro por los mismos agujeros que ya tiene, de su costura original. En caso de que no tenga ningún agujero, que sean muy pocos o que no estén distribuidos regularmente, deberemos marcarlos y hacerlos. La conservación documental prescribe que se debe coser por los orificios de la costura original del libro. Incluso se debería hacer el mismo tipo de costura. Es necesario que nos formemos el criterio suficiente para poder evaluar en cada caso. Debemos analizar las características del libro y el uso que se le va a dar para saber si necesita prestar mayor atención a la originalidad o a la funcionalidad. No será lo mismo para un libro antiguo con valor como objeto que para un libro moderno con uso intensivo. Si el libro tiene algún agujero ya hecho, podemos usarlo. Una forma fácil de calcular el lugar para los orificios es definiendo 3 puntadas de alrededor de 3 centímetros cada una, dependiendo del tamaño del libro. Para un libro de menos de 20 centímetros de alto, deberíamos reducirlas a 2,5 centímetros por puntada. Marcaremos 2,5 centímetros desde el primer orificio y lo mismo en el otro extremo. Luego marcaremos el centro del libro y allí ubicaremos la puntada central, la mitad a cada lado de la marca. Tendremos 1, 2 y 3 puntadas. Estas medidas serán marcadas en el resto de los cuadernillos y haremos en ellas los orificios por donde irá la costura. En el caso de que la hoja no tenga ningún agujero ni ninguna marca. Para libros más grandes, de 30 centímetros o más, deberían ser 4 puntadas. En vez de hacer una central, distribuiremos 2 pares por mitad. Para medir el largo del hilo que vamos a enhebrar, podemos calcularlo de la siguiente forma. Midiendo la hebra desde nuestro esternón hacia la mano. Esta medida se hará doble. De esta manera lograremos un hilo suficientemente largo como para no añadirlo tan seguido, pero no tanto como para que se nos anude. La medida resultante dependerá de nuestra altura. Al pasarlo por la aguja deben quedar 2 hebras.
Trataremos de hacer en el extremo un nudo bastante grande. Se puede empezar a coser desde el primer cuadernillo o desde el último. Lo importante es que sigamos siempre el mismo orden y no nos equivoquemos. Colocaremos el cuadernillo con el doblez del pliego apuntando hacia nuestro ombligo. Los sostendremos por el centro, que es donde quedarán las puntadas. Comenzaremos pasando el hilo por el primer agujerito. Saldrá por el segundo y volverá a entrar por el tercero, así sucesivamente. Debemos controlar que esté bien estirado y que no se formen panzas o rulos en el interior. El hilo habrá salido por el último agujero del primer cuadernillo y ahora entrará por el siguiente. Debemos estar atentos a que el orden de los cuadernillos sea el correcto. Si hay algún error, tendremos que desarmar. Al llegar al final del segundo cuadernillo, ataremos el extremo del hilo al nudo. Pasaremos al siguiente.
Al llegar al final del tercero, vamos a pasar el hilo por entre medio de los dos primeros cuadernillos para hacer la cadeneta. De esta forma quedarán unidos y podremos pasar al siguiente. Repetiremos la operación cada vez que lleguemos al final de un cuadernillo. Por el lado del lomo, las puntadas deben verse alineadas unas sobre otras. Y por dentro deberemos tener 3 puntadas. Si no es así, querrá decir que algo salió mal y habrá que desarmar. Llegará un momento en que notaremos que nos queda poco hilo. Entonces deberemos añadirlo. Esto siempre deberá hacerse en las puntadas del medio y no en las del extremo, para evitar que los nudos queden del lado de adentro de los cuadernillos. Vamos a quitar la aguja dejando una colita de hilo bastante larga y enhebrar otro hilo. Estos dos extremos se atarán Todas las colitas que queden se dejarán para cortar al final.
Al llegar al último nudo de la cadeneta, dejaremos también una colita de hilo. Vamos a encolar todo el lomo y dejar que esas colitas sobresalgan, pero que no se queden pegadas. Lo pondremos entre hojas de revista y se prensará de la misma forma que hicimos con el libro anterior. Una vez que esté seco, podremos cortar esas colitas al ras sin riesgo de que se nos desarme algo de la costura. Quedará listo para recolocar sus tapas o para construirle una nueva tapa dura.